Pues señores, contexto. El pana Makotito tiene un canal que anteriormente jugaba Plantas vs Zombies y algunos juegos más y nos ha enseñado, me ha mandado esto para que lo reaccione con vosotros, que es él que está queriendo empezar, creo, el contenido en Genshin, ¿verdad, Makotito? Cuéntanos ahí si quieres. Y me dijo, Phil, písame, Phil. Ha hecho una rotación en Abismo, dice por aquí un equipo full clasista y pues le voy a pisar, le voy a corregir la rotación, a ver qué puede mejorar, qué no. También contexto, Makoto, revisamos su cuenta hace un tiempo, unos meses, y tiene una cuenta full ballena, con lo cual todo muere de un par de golpes. Pero dentro de morir de un par de golpes también hay que explicar y entender cómo se pueden mejorar las rotaciones y los equipos. Damas y caballeros, ahí está el canal de Makoto. Makoto Uchiha es su canal. Es bastante conocido porque en su época más fuerte ha llegado a 1 millón y pico de suscriptores, así que felicidades y te respeto por ello, Makotito, muy buena. Y vamos a ver el equipo clasista de Makoto. Like, comenta, suscríbete. Like, comenta, suscríbete. O si no, lloraré. Hostia, no llores. Lloraré si no te suscribes. Buenas todos, ¿qué tal están? Aquí estamos. ¿Qué quieres que te pise, Makoto? ¿El vídeo como youtuber o el abismo? De regreso, jugando con un equipo de full personajes, 5 estrellas promocionales C6 que tengo. ¿Por qué? Porque nunca... 5 estrellas promocionales C6. Qué guapo, tiene el mando ahí como que está jugando la batalla. Así que bueno, en la segunda parte va a ir ese equipo full geo con su nueva amiga Xilonen, obviamente. Y pues por aquí, en esta parte, vamos a llevar a la galleta porque nos va a servir. Bueno, en la parte de arriba vamos a ir full clasistas con Shenhe C6, con Ayaka C6, con la clasista número 1 de todas, mi Shenhe C6, Ayaka C6, Furina C6. pequeña, mi chiquita, mi Furinita. Y también Mabuika, Larcón Tepiro. Bueno, ahí están. Vale, eso para empezar ya, ahí te lo corrijo. El equipo de Ito está bien, pero el equipo de Permafrost no. Mabuika no va en Permafrost. Ahí tendrías que llevar una Nemo. Kazuha, Xianjun. Bueno, Xianjun. Vas con Furina, así que Xianjun sería el best in slot. Mis equipos y pues... Mabuika ahí, es verdad que como todo es C6, tu Mabuika ahí de repente derrite y ¡oh! ¿Cuánto daño de Mabuika? Pero hay un problema gigantesco que no te has dado cuenta. No llevas healer. Y como Furina hace perder vida, la primera sala o la segunda, bien porque vas perdiendo vida. Y das el daño infligido de Furina al equipo. Pero a partir de la segunda sala, que ya tienes todos con media vida y ya no te puedes curar, ya no tienes el bufo de Furina y es como si no estuviese Furina en el equipo. Así que quizá podrías jugar un Ayaka, Mabuika, Shenhe, Bennett y jugarías una especie de derretidos donde todo funciona, aunque faltaría un poco de energía, pero podrías jugar eso si quieres. Pero tener aquí a Mabuika y no llevar un healer, que aquí hace falta Xianjun realmente, hace que el equipo no tenga sinergia. Te vas a bajar la sala porque es todo C6. Pero si fuese todo C0, no bajarías ni la mitad de los enemigos. Voy a ir así, no les voy a mover nada. La Shenhe si es C6, las cargas no están mal si vas a cargados con Ayaka, pero tendría que ir... que iba? Doble ataque, ¿no? Vendría siendo... Oigan, Mafrost, porque toda la vida. Ah, sí, 2 hilos de ataque. Va, está bien. Ayaka pues la llevo así para que destroce. Por cierto, Shenhe con Furina... Es una fumada que seguro no habéis escuchado en ningún sitio, pero porque nadie tiene Furina, Shenhe y Shenhe C6. Pero Shenhe C6 por las cargas y Furina puedes ponerle el set de Cinabrio. Alguien dirá, ¿cómo que Shenhe Cinabrio? Sí, señores, el set de Cinabrio de Xiao, que cuanto más vida vas perdiendo, más cargas tienes hasta ganar 60 y pico, 64 de ataque me parece que es. Y el set de Cinabrio para Shenhe C6... Repito, Shenhe C6, que ya estará el fumado de turno, que construye el Shenhe C0 con Cinabrio. Shenhe C6, con el uso de Cinabrio de Xiao y Furina en el equipo que te hace perder vida, está mejor que llevar 2 hilos de ataque. Pero Shenhe C6 solo. A ver, lo que pueden hacer los personajes C6. Yo quiero flexear un poquito. Venga, vamos allá. Ponemos por aquí esto. Ponemos por aquí... Ahí mal, porque como una la Shenhe, le faltó la elemental normal. Si no tira la elemental normal, no bufa elementales y ultis. Tiró la elemental cargada, que solo es para tener 7 stacks del cargado, pero no soltó la elemental normal. Era elemental cargada, ulti, elemental normal. Esto, pues, ¿por qué no? Porque quiero y porque puedo. Y miren, porque quiero y porque esta puedo. cosa se va a caer del asco. A ver, le pego aquí un poquito. Toma. Hay un cargado que la Ayaka C6 tiene un daño brutal en el primer cargado. No lo maté de uno solo. Da igual. Claro, ahí la ulti... A ver si no se le va por ahí, que es muy complicado. Ahí vamos. Me los empujo. No, la tiró perfecto para que no... Oh, pero los enemigos han desaparecido. Los he empujado. Los estoy empujando. Ah, la Mabuika al ser C6 tira doble ticks con la elemental. Por eso han reventado los enemigos. Porque la Mabuika hace 2 ticks con la elemental en vez de 1. Estoy pegando. Ya los acabo de hacer explotar, creo.
Voy a tratar Claro, de pero darles aquí un golpe. congelar no congela mucho. La verdad no sirvió de nada, no sé para qué hice eso. Me da un poquito igual. Ese tipo me acaba de soltar pues la esfera esta del vacío. La esfera del amor. Del amor. La verdad, igual. La verdad me quitaron toda la energía, no me gustó nada eso. Literal. Pero mira, tiene tanto daño con los golpes C6 que se revienta De los hecho, no sé ni a quién me quiero cargar primero. De estos dos emisarios, ¿cuál me Y tengo? ahora ya, pues Furina. Bueno, pues el primero que caiga, sinceramente. A ver. Ahí está. La rotación fue sabático, cariño, Da igual. Bueno, se guardó las ultis para tirarlas a lo mejor antes del escudo y así luego resetear las ultis para el siguiente piso. Mira, de la se Guayop. mueren del asco, se mueren con los billetes. Literal. Literal. Sí, se murió primero el tecleo. Literal, dice, se mueren por los billetes. Da igual, mira, se mueren del asco, se mueren con los billetes. Le suda la polla todo. Se mueren con los billetes, gente. Así se Claro, la Furina es C6 y mete ataques normales hidro, tío. La madre que la parió. mueren estos personajes. No, se me acaba de ir mi... Eso. Claro, hay que pegarle con Mahuika cargados o con el cargado Ayaka también. Que Y, se lo baja. ¿Y por qué no suelto la ulti de esta bicha? O con la ulti también, da igual. Gracias. Eso me recupera las otras ultis. Perfecto. Claro, mirar, aparte de los cargados de esta señora, los tics de la propia Mahuika fuera del campo. O sea, aparte de 115.000 por cargado, está metiendo luego los tics esos. Oigan, Y se murió. está bien el equipo. Me acabo de dar cuenta de eso, Primera vez que estoy probando estos equipos, también hay que decirlo, No sé por qué. Ahí como que no sabía por cuál heraldo del abismo ir. Dije, voy por este, voy por el otro, voy por aquel, y ya al final no sabía ni por cuál heraldo del abismo ir. Vale, ahí empezamos muy mal, Ahí primero sería Cookie, luego Shilonen para que haga lo de la elemental con los dos básicos para bajar resistencias y la ulti. Luego Gorou para que te deje todo el bufo con el máximo uptime que puedas y luego ya recién el ataque Ito para que ya se beneficie de todo. Y si de repente ahí ya Cookie deja de tener elemental no pasa nada, porque la consonancia Geo con el cristalizado que va a dar Cookie, en cuanto intentes pillar los que han saltado vas activando la consonancia Geo. O sea que la rotación es Cookie, Shilonen, Gorou, Ito. Y tú has hecho otra cosa. Tú has hecho algo raro. Del abismo ir. Dije, voy por Ya este, voy por el Gorou. otro. F, porque Gorou tiene menos, tiene menos tiempo de utilización que Shilonen. O sea, tirar primero a Gorou es perder mucho bufo. Voy por aquel y ya. Ahí tira con Shilonen cuando no ha pegado nada con Cookie y entonces no activa el set de pergamino. Si tú pegas primero con Cookie y luego la elemental con Shilonen, al hacer la reacción cristalizado electro, el set de pergamino se activa y le das 40% de daño elemental al Geo, a Ito. Pero como no has hecho eso, has metido directamente la elemental de Shilonen sin nada de electro, entonces no tienes el daño con Ito. Lo que pasa es que Ito es C6 y le vas a meter dos putazos y... Ya al final no sabía ni por cuál heraldo del abismo ir a matar, pero se fueron muriendo, también hay que Ahí la decirlo, Cookie. A ver, no sé para qué solté la Yairito. ulti de Cookie, no hacía falta en este sitio para nada haberlo soltado. Claro, aquí los pero bufos bueno, dan igual. a ver, Mira. ¡Pah! este ¡Pah! bicho, ¡Pum! a la ¡Pum! boca. ¡Pum! Recordemos que Ito C6 te da 70 de daño crítico en cargados. Es muy posible que no le lleves un casco de defensa a Ito y que te sobre el daño crítico. Es muy posible que tengas 300 y largo de daño crítico en Ito y que te sobre, pero infinito. ¿No? Y este pollo también lo Me cocinamos, veo como ¿no? que el pollo, si le ha bajado media vida casi. Toma. Mira, ahora el pollo tiene electro aplicado, si lo veis arriba, con lo cual ahora tendría que entrar con Shilonen o con Cookie para resetear la elemental. A ver, ese... 124. ese no, Mira, ahí entró con Cookie bien, ahora va no salió Shilonen. como yo quería. ¿O no? Ese no ¿No fue fue Shilonen? crítico, me dolió en el alma. A ver, Y ahí hay que le den por culo al resto de cosas. Ni ulti de Gorou, ni nada. un poquito de daño. Un 90 y poquito de tantos. daño. Bien, bien, así sí da gusto. Cuando pega más de 90, Cargados de 100k. Un poquito. me da alegría. Cuando Y le pega sobró 100 un me da más minuto, alegría, pero bueno, 90 y tantos me sirve. Que si no lo recuerdan, porque ya nadie se acuerda, la consonancia Geo te da, mientras tienes un escudo, te da daño infligido. O sea, es interesante sobre todo para los Geos. Pero claro, si no saltan los cristalizados de Cookie, pues cagaste. Y recordar que Gorou tiene, creo que es un talento o una pasiva de la ulti, algo, pero que igual lo tiene siempre, que recoge automáticamente los cristalizados dentro del área de su ulti. No tienes que perseguirlos, solo con que se generen, Gorou los absorbe y los atrapa y ya tienes el escudo del cristalizado puesto automáticamente gracias a Gorou. Entonces Cookie obviamente ahí está para eso. La tarjetita que queda. Y para curar, porque Shilonen si no llevas dos elementos que no sean Geo, no te cura. Vamos.
Ahí le faltó la elemental A ver, voy a normal. soltar todo. ¿Ves? Ahí le faltó la elemental normal de Shenhe para bufar las elementales y las ultis un 15%. No quería hacerlo, pero al final sí lo voy a hacer. Ahí aprovecha la C6 y le pega ataques normales con Hago esos Furina. golpecitos para, pues, con la... ¿Y esto? ¿Así? ¿Qué Pa' les curar. parece? Eso me parece fantástico, Makotito. Tú muy bien. ¡Dios! ¡Lo que mete la llaga! Tú muy bien. ¡A la Esto va a mierda, ser cabrón! buenísimo. La maquinaria va a caer más rápido 320.000. Hubo un golpe de la Furina vaporizado de 320.000, cabrón. que nadie. Es que no, ya está. Ya se murió. ¿Y ahora? Oigan, Y le salió el bueno, además. ¿y cómo estoy recargando las ultis de Mabuika? No sé. Porque ella misma con la elemental gasta puntos de noctambulismo. Entonces ella misma, si dejas una rotación entera, le recarga por lo menos una ulti. Ya sabéis que la ulti son 200 puntos, pero la puedes tirar con 100. Y si tiras 2 rotaciones enteras, te da para la ulti full cargada. A ver, acabo de explicarles el permafrost a estos bichos que parecía que no se los iba a hacer. Me acaban de matar a Furina, dime que no. Si me matan a Furina, si me matan a la Ay, acaba Favonis, en serio. maquinaria eterna a Furina por estar haciendo el tonto aquí y simplemente pues ya está pasándolo bien. La verdad me desinstalo Genshin Impact. Aquí llevar a Cookie es muy inteligente porque cuando le rompes el tótem al triángulo, aparecen las 2 pilares verdes esos que le pegas con Electro y lo tumbas al triángulo. O sea, llevar Electro aquí en verdad está muy bien en la segunda. Porque la maquinaria eterna ha venido. Así que no puede. Y mirar igual lo que pega, tío. Mira lo que pega, mira lo que pega, mira lo que pega, mira lo que pega. Media vida al triángulo, toma. Si hubieses metido bien el combo y los buffos, le hubieses bajado 70-80% la vida. Cuando le rompes esos bichos antes de que el tipo desaparezca, puedes hacerle otro combo. Sí. Así que yo feliz y contento. Y yo que me alegro. Bueno, ahora sí. Ahora sí no se los maté, digo. Pero, espérate, ¿dónde están? Claro, ahí metí el tic ahí vuelve. Electro con la Vuelve Cookie que por está con más. el área. ¿Veis el escudo que tiene el cristalizado Ito? ¿Veis que siempre lo tiene encima el escudo por el tema de Gorou que absorbe? Vuelvo a por menos. ¿Veis? Salta otro escudo y Gorou lo absorbe, porque Cookie va haciendo los tics de la elemental y como está aplicado Geo por el Ito, salta cristalizados todo el rato. Y la ulti de Gorou las absorbe. Así sí da gusto. ¿Veis? Mira, Le salta pegamos, otro cristalizado y lo absorbe otra vez, ¿veis? le rompemos Y tiene perma escudo. y a la goma. Ay, increíble. Al ataquito. Cómo me da alegría cada vez que lo veo reventar. Makoto, la verdad es que con esas C6 el siguiente reto es pasártelo 2 y 2, la verdad. Bueno, 2 y 2 yo me lo he pasado con C0 y C1 y Mabuika C3. O sea, te reto a que te lo pases hasta 1 y 1, te diría. Te reto a que te lo pases 1 y 1. Mabuika en solitario abajo y Nubilet si es C6 en solitario arriba. Y luego digo, si me dijeran, te cambiamos esas 6 constelaciones de Aratakito por 6 constelaciones de, yo qué sé, de Varesa. A lo mejor me lo pienso, ¿eh? Pero bueno, sería increíble que hicieran algo así. A ver, me acabo de soltar a la Furina ahí, digo, Pero mira cómo caen. Le daba básicos con Furina y la Mabuika vaporiza. a la Mabuika ahí a que haga absolutamente nada. Sí. Literalmente, o sea, ahí sobran personajes. No, a 143.000 hace cosas, hace cositas. Hace cositas buenas y malas. Buah, es que además mirar los turbinos extra de la C2, ¿eh? La ulti de A ver, toma esto. la ulti lo va a mandar con San Pedro. Toma, la ahí está. goma. A ver cuánto A vende ver, la ulti. toma esto. Ah, bueno, 676.000, un poco más de medio millón. Con la rotación bien hecha voy a haber metido 1 millón de sobra con la Mabuika C6, ¿eh? ¡Oh, a la goma! ¡A la Ahí está. goma, bicho! Está sexy. Tenía ganas de partir a uno así, ¿eh? También hay que Hielito. decirlo. Claro, con ¿quién Shilonen queda? también bien elegido. A ver, dentro de lo que cabe, bien elegido todo, porque ahora usó a Cookie para el electro del triángulo y tiene a Shilonen para trepar las rocas. Sí, Está bien, está también sexy. quiere. Se me están yendo las habilidades, no sé. Eso que traté de ir lo más rápido posible. Aunque a este bicho le voy a pegar menos porque tiene un huevo de resistencias, ¿no? Le estoy pegando pues la mitad prácticamente. De todas formas me da igual porque él ni siquiera me va Pero no le bajaste las resistencias. a hacer una cosquilla. O sea, traigo un escudito electro. Es verdad. Dice un chaval, ¿cuál es tu récord de daño, Makotito? Makoto, ¿tú viste el tutorial de cómo hacer en cualquier cuenta más de 1 millón con Mabuika explicando la rotación y las comidas para la Guayov? Y tú con tu Mabuika C6, si está bien construida, tú puedes haber hecho, o sea, cambiaron el cap del 99999 este que conocíamos a 20 millones. Si tú tienes todo C6, o sea, yo llegaba a 11, 12 millones. Tú con tu Mabuika C6 llegas a los 20 millones de récord de daño en el juego, ¿no? Y ya está.
O sea, ¿qué quieres que te diga, crack? Tú, pero ¿por qué le pega y no sube la barra? Porque le está pegando y no sube la barra de esta señora. Nomás en ni cosquillas. Estoy tratando. ¿Por qué coño le pega y no sube la barra, tíos? ¿Por el tema de los elementos, quizá? Ah, puede ser, porque como no lleva los elementos no sube la barra. Puede ser que le esté pegando y no suba la barra, por eso, de los elementos. ¿De esquivarle? Oigan, ¿por qué no he puesto las cosas esas donde puedo saltar? Ahora. Soy humilde. No, hazlo y me pasas el vídeo cuando lo hagas. Porque si no, igual, si quieres que lo haga yo, bien por tiempo, bien por canjeo, va a faltar bastante hasta que lo haga Makotito. Ahí viene. Mira, ahí Es sí. que se me... O sea, ahora tengo que acabar todos los abismos, la siguiente semana llega Varesa, 3 días después de que llegue Varesa me voy al evento de Zamora, a lo mejor va a ser de aquí a un mes, ¿sabes? O Digo, más. ¿y esas cosas? Y tú sacarás a Varesa y te preocuparás por Varesa seguramente. Estas, porque estas son buenísimas, ¿eh? Estas simplemente le pegas y ya está. No, quise. Le di otra vez. Creo que se me acaba de ir. No. Lo podía haber matado. 200, ¿eh? ¿Se acuerdan el toro de Polimorfia que tenía un hito C6, que fue su primer C6, que metía medio millón con el toro, tío? Gente, lo podía haber matado, ¿no? O yo qué sé. Pego 80.000, ¿eh? También hay que decirlo. No se están matando la C6, ¿eh? Me quitaron muchas habilidades por ahí. Sí, creo que sí le está pegando, pero no se llena la barra por el tema de lo que no lleva, de que lleva 3 geos. Creo que lo podía haber matado, pero hice algo mal. Hice la rotación un poquito extraña. Ya está muerto de todas formas. No Dentro de cabe, la resistencia geo sí la baja. Por la, si es C2, la resistencia geo y el daño infligido geo sí los baja igualmente por la C2. Si alguien pensaba que no me lo iba a poder pasar con Arataquito, estaba un poquito tontito. Así que ya está. ¡Toma! ¡Para los haters! No estuvo nada mal. No voy a decirles, hiciste las mejores rotaciones del mundo, porque no. Yo no soy como la Yo no soy como la Tierra. La derrotar no La Tierra. me la sé. Pero más o menos, ahí yo creo que ha estado increíble. Y de todas formas, Arataquito siempre reventando con toda su fuerza, con toda su potencia. Metía golpes de 200.000 por ahí. Si llevo a Furina, obviamente en el equipo pegó más. Si llevo a Mona, hubiera pegado más. En vez de a Cookie, si hubiera traído a alguien más en vez de a Cookie, hubiera pegado más. Pero A Mona, bueno, pero Mona son 5 segundos y Mona no te cura. Y si lo en este equipo tampoco te cura. Mejor Cookie. Y además, Mona fuera del campo aplica menos que Cookie para los cristalizados. estábamos O sea, que hubieras perdido la consonancia geo muchas veces. Mejor Cookie. a Cookie para la parte donde se hacía invisible el bicho y pues me hacía falta. No tanto, pero sí me hacía falta Cookie. Aparte que es su amiga de Arataquito. Así que bueno, yo creo que hasta aquí el video, ahí pasándonos el abismo full clasista. Pues ahí estuvo, Makotito. Igual hay cosas que mejorar, pero claro, es como todo este 6, no te das cuenta mucho de lo que podrías mejorar o no porque se muere todo de un golpe. Pero si tienes Xianjun, prueba este equipo con Xianjun. A lo mejor me lo juego ahora con la Yaka C0. Yo tengo Yaka C0. Y abajo cualquier cosa, tío. Es una Mabuika sobrecarga por el electro, por ejemplo, también funciona muy bien. O cualquier Shilonen, cualquier Kazuha para trepar las piedras.